Buenas tardes. Si hay una saga de terror realmente mítica en estos últimos años, esa es Amnesia, cuyo primer título salió en 2010 y que ha tenido varias entregas a lo largo de los últimos años. En este vídeo, quizás el más largo o uno de los más largos que he hecho hasta ahora, explicaremos y resumiremos al detalle los acontecimientos de toda la saga por orden cronológico, desde Amnesia Dark Descent hasta Amnesia The Bunker, incluyendo las historias cortas que servirán para entender mejor los acontecimientos de la saga. Esto va para largo, ¿listos? Pues vamos a darle caña. Para llenar los vacíos, tanto temporales como de lore, tenemos que explicar y entender Remember Short Stories, una compilación de 5 historias relacionadas con Amnesia de Dark Descent y que serán importantes para comprender el resto de la saga. Realmente la línea del tiempo de Amnesia comienza en el siglo IV, pero es algo de lo que hablaremos en su momento. Y debemos empezar por el nacimiento de uno de los personajes importantes en Amnesia de Dark Descent, un hombre llamado Heinrich Cornelius Agrippa, que nació en 1486 y fue el primero que entró en contacto con un antiguo orbe en un templo cercano a la ciudad alemana de Altstadt. Estos orbes, de los cuales iremos hablando a lo largo del vídeo, contenían un antiguo poder ancestral perteneciente a otros mundos. Agrippa fue perseguido por la sombra, un misterioso guardián que da caza a todo aquel que quiera hacerse con dicho poder. No obstante, consiguió su perdón, pero intentó no hacer referencia a él por miedo a que pudiera regresar. Bien, habiendo dado unas primeras pinceladas a un personaje que tendrá peso durante la trama, es hora de hablar de las 5 historias cortas que componen estos hechos previos a The Dark Descent, comenzando con la bendición del rey, unos acontecimientos que comenzaron en 1558 en la ciudad de Calais y que tuvo como protagonista a un erudito llamado Johann Weyer, con la misión de encontrar una antigua iglesia que contenía una extraña reliquia en un cuarto secreto. Esta reliquia no era otra que uno de los orbes de los que hemos estado hablando ahora, y adivinad, invocaron a la sombra matando a 2 de los soldados que acompañaban a Weyer, pero logró escapar en poder del artefacto y sellando el habitáculo oculto donde se encontraba. La siguiente historia nos traslada al año 1774 en la piel de un joven estudiante de historia llamado Klaas Gottschall, que pretendía investigar el incendio de un granero propiedad de un hombre llamado Willem, un par de millas al sur de Altstadt. El rastro le condujo al castillo de Brennenburg, donde conoció al barón Alexander, también partícipe junto al rey Federico I de Prusia, en la fundación de la Orden del Águila Negra en 1701, y quedó especialmente con este nombre, Alexander, porque va a ser de suma importancia de ahora en adelante. Años más tarde, en 1839, antes de los acontecimientos de Dark Descent, su protagonista Daniel, junto a Hebert, viajaron a la tumba de Tinhinan en una expedición en Argelia en busca del orbe. Herbert, quien lideraba la expedición, se hizo con un mapa de la tumba propiedad de Johann Weyer, que fue entregado por un amigo suyo argelino, y en dicha expedición fue donde Daniel se hizo con el orbe. El mismo día en que este personaje llegó al castillo, su cochero Gabriel decidió que lo mejor sería pernoctar en una vieja posada en Altstadt. Durante la noche, Gabriel y un amigo suyo llamado Jacob comenzaron a escuchar los maullidos de un gato al que corrieron a ayudar para liberarlo de las manos de un encapuchado. Esta figura escapó y Gabriel salió corriendo tras él. La persecución lo llevó hasta una cueva donde lo atrapó, desencapuchándolo y revelando a una criatura deforme conocida como los recolectores humanoides que Daniel encontrará en el castillo más adelante y que Zell, uno de los hombres que salvó a Gabriel, los describe como almas perdidas. La última de las historias nos cuenta cómo en 1839, ya durante la llegada y estancia de Daniel en Brennenburg, una joven llamada Elise Zimmermann decidió abandonar a su familia tras la trágica muerte de su hermano, ya que su padre Gustav dijo que sería mejor que una de sus hijas hubiera muerto en lugar de él. Sin embargo, en su intento de fuga, Gustav la detuvo y amenazó con matarla, aunque finalmente cedió y la dejó marchar. Tras escapar, Elise vio cómo un carruaje se acercó a la granja en la que vivía, un carruaje procedente del castillo de Brennenburg con la intención de secuestrar a su familia. Daniel, por su parte, fue uno de los que quedó recluido en el interior del castillo. Daniel se despertó inconsciente en los pasillos del castillo de Brennenburg sin recordar nada. No tenía ni idea de cómo o por qué estaba allí. Lo único que recordaba era su nombre y algunas cosas relacionadas con su pasado, como que vivía en una localidad llamada Mayfair en Londres y que había una entidad que lo perseguía. Pronto encontró una nota del 19 de agosto de 1839 escrita a sí mismo antes de su amnesia, diciéndose que borró su propia memoria como medio para olvidar algo que lo estaba persiguiendo. Una entidad conocida como la Sombra, la misma que persiguió a Cornelius Agrippa en 1486. La nota también indicaba que Daniel debía adentrarse en lo más profundo del castillo, en el santuario interior, para dar con el barón Alexander de Brennenburg y asesinarlo, ya que, al parecer, era el culpable de los hechos que estaba viviendo.
Pero antes de continuar resumiendo la trama, vamos a conocer algo más a fondo a nuestro protagonista, porque aunque su pasado es algo confuso, sabemos que es procedente de Mayfair, Londres. En su infancia tuvo una hermana llamada Hazel que fue afectada a corta edad por una enfermedad. Y no solo eso, su niñez fue azotada no solamente por la muerte de su hermana, sino por los abusos que sufría por parte tanto de un abusón de su colegio llamado Henry, como por los maltratos de su padre. Esto provocó secuelas psicológicas en el joven Daniel, desarrollando nictofobia, un miedo intenso y permanente a la oscuridad, lo que afectó a su cordura, que es precisamente lo que vemos en el juego cuando permanece mucho tiempo en áreas oscuras. Años más tarde, el joven trabajó en el Museo Británico de Londres como arqueólogo, uniéndose como asistente de investigación del profesor Herbert a una expedición fuera del país. El resto de sucesos los veremos más adelante. A medida que avanzaba por los entramados y paredes de piedra del castillo, iba poco a poco recomponiendo partes de su memoria a través de los diarios y recordatorios que encontraba, hasta que descubrió el motivo por el que se encontraba atrapado allí, el orbe misterioso que siglos atrás fue robado y que Daniel encontró en una tumba durante su expedición a Argelia, desatando el motivo por el que la sombra lo estaba persiguiendo, ya que, recordad, era el guardián del orbe. Sin embargo, esto no solucionaba gran parte de sus problemas, ya que esta entidad seguiría persiguiéndolo hasta darle caza y terminar con su vida. Pero en uno de los documentos que encontró nos muestra lo que le escribió el barón Alexander invitándole a su castillo para protegerle de la sombra. Al parecer, la manera de repeler o escapar de este guardián es mediante una sustancia llamada vitae, extraída de los mamíferos que son puestos en situaciones límite, como por ejemplo la tortura. El barón Alexander utilizó varios métodos en prisioneros y animales para extraer esta sustancia y poder regresar a casa. Cuando Daniel llegó finalmente al santuario interior, dio con Cornelius Agripa encadenado en una sala de tortura, y aquí es realmente el punto donde se le esclarecieron muchas incógnitas. El propio Agripa, quien realmente era un alma atrapada en su cuerpo físico utilizado por Alexander como fuente de información, le dijo que el propio varón necesitaba un orbe completo y vitae para abrir un portal y regresar a su propio mundo. Así que para llegar al santuario interior donde se encontraba Alexander y la cámara del orbe, necesitaba otro orbe más que está dividido en 6 piezas distribuidas por el crucero y el coro. Además, Agripa pidió a Daniel crear una mezcla para liberarlo de su cuerpo e impedir que Alexander utilice el poder del orbe. Pero al margen de esto, Daniel se encontró en una parte del castillo llena de salas de tortura y restos humanos. A través de varios flashbacks recordó por qué decidió borrar sus recuerdos. Anteriormente, Daniel, preso de la desesperación por deshacerse de la sombra, hizo caso incondicional a Alexander para conseguirlo, y para ello debía extraer vitae realizando horribles asesinatos a presos a través de diversos métodos de tortura, tales como la dama de hierro o el toro de Falaris. Por tanto, se percató de que Alexander le había manipulado con el fin de obtener el orbe que tanto ansiaba. Daniel encontró finalmente las piezas restantes y dentro de la cámara del orbe es llevado a una celda por los sirvientes de Alexander hasta que termina el ritual. Aquí es donde se nos abren varios finales diferentes, pero voy a resumir el que yo conseguí considerándolo como el final bueno, en el que Daniel fabrica la poción que Agripa nos pide para liberarle de su cuerpo y así detener el ritual. Daniel se lo administró, arrancó su cabeza con una sierra para utilizarla y entonces completarlo antes que Alexander, siendo ambos personajes consumidos por la sombra. Sin embargo, Daniel se despertó flotando en la oscuridad frente a un conjunto de luces, escuchando la voz de Agripa y pidiendo a Weyer que lo reviva. Alexander, el antagonista principal de esta historia, llegó a nuestro mundo en algún momento del siglo XVI, desterrado del suyo tiempo atrás, donde reconstruyó el castillo de Brennenburg, el cual fue consumido por las llamas y utilizándolo como base de operaciones. Durante estos años se convirtió en uno de los miembros y fundadores de la Orden del Águila Negra con el título de caballero, siendo una figura enormemente respetada y defensora de los intereses de Prusia. Para regresar a su mundo de origen, Alexander necesitaba un orbe, pero nadie sospechaba, ni siquiera intuía, su procedencia ni su pasado. Se encargó de mantener ocultos los registros de su familia para ocultarlo. Él se declaraba a sí mismo como un noble de Renania, protector del Estado prusiano, ayudando a que la región prosperara. Y como he dicho, reconstruyendo el castillo incendiado de Brennenburg, donde residió como el barón Alexander. Durante estos primeros años del siglo XVI conoció a un erudito llamado Cornelius Agripa y su aprendiz Johann Weyer, que visitaban la región de Hallstatt. Ambos eruditos eran grandes aficionados y estudiosos de las ciencias ocultas y viajaron a esta zona en busca de información sobre el misterioso orbe. Al parecer estaba en lo cierto y dio con él en una cámara subterránea de los bosques prusianos después de 20 años de búsqueda. Sin embargo, relató que al entrar en esa cámara y coger el orbe, fue perseguido por la sombra que lo custodiaba. Al recuperarlo, Agripa fue teletransportado a un pueblo perteneciente a Génova y Alexander, muy interesado en obtener el orbe, logró hacerse con él para estudiarlo y así utilizarlo para regresar a su mundo.
No obstante, los miembros más jóvenes de la orden comenzaron a sospechar de él y ante una inminente acusación decidió intentar volver cuanto antes a su mundo. Así que comenzó por hacer una oferta a un hombre llamado Willem, de la casa Gerich, para que se dedicara a secuestrar seres humanos sin hacer ningún tipo de pregunta. Sin embargo, solo 2 años más tarde, los hombres que Willem contrató eran bastante incompetentes en las labores que Alexander les asignaba y muchos de estos sirvientes fueron arrestados y asesinados por las autoridades que patrullaban los aledaños del bosque. Así que el barón, muy furioso y temiendo que los soldados del rey siguieran el rastro hacia Brandenburg, propuso un brindis con Willem y sus hombres para celebrar su trabajo. El vino fue envenenado y todos ellos asesinados y posiblemente convertidos en recolectores a juzgar por la muerte que se describe en el flashback. Estos seres son los que Daniel ve a lo largo de los pasillos, deformes, sin piel y que obedecen a las órdenes del varón. Pero si echamos un vistazo al documento del folclore local, nos describe que durante la Guerra de los 30 años, soldados de algunas tropas desertaron permaneciendo en el bosque durante años y alimentando las leyendas locales. Sus cuerpos quedaron desfigurados y vacíos, descritos popularmente como espectros horripilantes. Fueron bautizados como recolectores porque se dedicaban a secuestrar a criaturas vivas por órdenes del varón para extraer el vitae. Ante esta situación de amenaza, Alexander rompió en 6 pedazos el único orbe que recuperó de Agripa en un intento de completar el ritual, y al ser literalmente imposible reparar la reliquia, necesitó adquirir otro, y ese otro estaba en posesión de Daniel, quien había llegado de regreso a Londres tras la expedición de Herbert. Alexander sabía que la reliquia que él ansiaba estaba en manos de Daniel y era consciente de que estaba siendo perseguido por el guardián del orbe, la Sombra. Así que, aprovechándose de su miedo, le ofreció hospedarse en el castillo para ayudarle y protegerle. Pero el gran fallo que tuvo Daniel, presa de su miedo por la Sombra, fue decirle al varón que haría todo lo que hiciera falta para sobrevivir. Ante estas palabras, Alexander se aprovechó lo máximo que pudo del joven y lo manipuló para extraer el vitae de los prisioneros que había estado secuestrando. Pero para conseguirlo iban a tener numerosos problemas. Con el tiempo cada vez había menos prisioneros a los que extraer el vitae y Alexander intentó hacerlo con animales. Sin embargo, emitían una cantidad tan pequeña que era prácticamente innecesaria e inútil, y trató de fabricarlo por su cuenta mediante la alquimia. El resultado no fue el esperado y decidió realizar un experimento utilizando la sangre de otra persona para ganar tiempo antes de que apareciera el guardián, algo así como intentar ralentizar su llegada. Por tanto, Alexander instruyó a Daniel enseñándole cómo cortar a una víctima para extraer el vitae por sí mismo. Ambos secuestraron a numerosas personas de la aldea y los torturarían para que segregaran el máximo vitae posible. Si el procedimiento no servía, se les daba una poción de amnesia para volver a intentarlo más tarde. Daniel, por su parte, no sabía que estaba torturando a personas inocentes. Alexander le dijo que estas personas eran criminales y gente que se lo merecía. Con el paso del tiempo, Daniel se fue volviendo cada vez más sádico, con la convicción de que estaba ayudando al reino asesinando a personas que habían cometido crímenes y asesinatos, y terminó perdiendo la cordura. El punto clave fue cuando tanto él como Alexander viajaron a la granja de una pequeña aldea perteneciente a una familia llamada Zimmermann. Alexander asesinó al padre, quien estaba poniendo resistencia, y Daniel secuestró a la mujer e hija para recluirlos en el castillo. Pero la madre, junto a la niña, ideó un plan para escapar de la prisión. No obstante, Daniel les descubrió y los asesinó. Es por eso también que escucha el llanto de una niña en la zona del almacén. Esto supuso un antes y un después para él, porque, a pesar de la pérdida de su cordura, comenzaba a dudar de las verdaderas intenciones del varón. Así que Alexander, ante esta situación, robó el orbe que Daniel llevaba consigo y se encerró en el santuario interior para realizar el ritual. El joven, por su parte, tomó la decisión de ingerir la pócima de amnesia para olvidar tanto el peligro que corría por el guardián del orbe como en el tipo de persona que se había convertido. Y tras esto, escribió una nota a sí mismo recordando la misión que debía cumplir: asesinar al barón Alexander de Brandenburg. El 16 de mayo de 1839, el profesor Herbert, arqueólogo, organizó una expedición a Argelia donde encontraron una antigua tumba. Al día siguiente, el 17 de mayo, Daniel se adentró con el grupo por los pasadizos de la caverna, quedando atrapado. Así que decidió continuar a través de la tumba, encontrando una cámara con un orbe sobre un pedestal. Este artefacto le transportó al exterior de la tumba, quedando libre. Daniel quedó conmocionado por los hechos que acababa de vivir y el profesor Herbert lo envió de vuelta a Londres, aprovechando para estudiar la reliquia que había encontrado dentro de la tumba. Al comenzar, Daniel se dio cuenta que este orbe estaba fragmentado en distintas piezas que iban alterando su color y su textura a medida que trataba de reconstruirlo, así que partió intrigado al ver al geólogo William Smith para conocer alguna respuesta acerca de lo que tenía entre manos. Tras esto, Daniel se enteró que había algo atacando el campamento y todos los miembros de la expedición habían sido salvajemente asesinados.
Daniel se hizo con los objetos personales de Herbert encontrando un diario detallado de la expedición. El arqueólogo mandó a todo su equipo a investigar la tumba subterránea. Esto puso a prueba sus mentes y todo el equipo cayó en la locura. Herbert, por su parte, continuó sin ellos, adentrándose en la cámara de la que extrajo el orbe. Unos días más tarde, Daniel trató de unir los fragmentos que poseía del orbe utilizando alquitrán. Sin embargo, no hizo falta, puesto que los fragmentos se fusionaron solos. Todo esto era demasiado extraño, y Daniel, sediento de respuestas, decidió escribir varias cartas a distintas personas en busca de ayuda. Una de las que respondió fue el barón prusiano Alexander de Brennenburg, diciéndole que vaya al castillo para protegerlo, así que, ante el reguero de muerte que había a su alrededor y con el temor de que algo estuviera persiguiéndolo, decidió ponerse en camino. Ahora debemos trasladarnos al año 1858, casi 2 décadas más tarde de los sucesos que Daniel vivió en el castillo de Brennenburg. Y una vez más nos ponemos en la piel de un personaje que padece amnesia. Justin se despertó en una celda sin recordar nada. Rápidamente encontró un gramófono en el que escuchó su propia voz explicando los pasos que debe seguir guiándola a través de las distintas cámaras. Al salir vio que se encontraba en una prisión formada por 6 celdas, de las cuales en 3 de ellas había 3 pretendientes, sobre los que hablaremos ahora después. En una de ellas a un hombre atado de pies y manos sobre una superficie, un prisionero llamado Victor Fournier, el cual Justin puede elegir entre matarlo o salvar su vida. Yo elijo vivir, así que, perdonando su vida, Justin obtuvo una parte de una escalera rota a la que solamente pudo llegar apilando cajas para alcanzar la del techo y unir ambas partes. A medida que avanzaba encontró más gramófonos y 2 prisioneros más, uno tras una pared en la zona de la biblioteca y otro en una mazmorra diferente. Pero tras adentrarse más en este castillo y abandonar la prisión matando o perdonando la vida de estas personas, Justin se encontró en una sala trampa cuyas paredes se aproximaban para aplastarla, pero se desmaya debido a un trastorno de claustrofobia, y de pronto estas paredes se detuvieron. Su propia voz la felicitó por la trampa, diciendo que es la mejor que había hecho hasta ahora, y tras esto subió unas escaleras hasta el comedor principal, donde la voz de la criada la dijo que los invitados llegarían pronto a cenar. A grosso modo, este es el resumen del DLC Justin, pero ¿quién es este personaje y qué es lo que ocurre? Y es hora de conocer al que es al mismo tiempo la protagonista y antagonista de este DLC, Justin, quien es la hija del mejor amigo del profesor Herbert, Monsieur Florbel, una de las personas a las que Daniel envió la carta en petición de ayuda. Justin tuvo una infancia muy dura y oscura donde perdió a su figura materna cuando era una niña. Justin recordaba muy poco sobre ella y su aspecto, pero especialmente que era una gran aficionada a la poesía. Los sucesos que vivió en su infancia favorecieron que Justin desarrollara un problema de histeria que le hace tener un nivel emocional bastante inestable, especialmente en temas relacionados con el amor. Cuando era una niña, Justin solamente tenía una amiga, Clarice, hija de una de las criadas, y sin embargo no era una amistad bien mirada, ya que eran de un estatus social muy diferente, por lo que Clarice a menudo era separada de Justin por sus propios padres. Así que para gestionar sus emociones, su padre comenzó a estudiar el tipo de trastorno psicológico que la joven padecía, haciendo varias y diversas pruebas en el interior de una sala de investigación. Pruebas relacionadas con una relación entre diapositivas y emociones, con la idea de que las aprendiera a canalizar, pero no dio resultado. Después de 4 años, Justin era cada vez más y más inestable, comenzando a mostrar una personalidad narcisista y psicopática, llegando al punto de molestar a su propio padre o enfurecer a las sirvientas solo para llamar su atención. Hasta que un día se dio el punto más crítico donde surgen 2 interpretaciones. Una, que su padre abusara de ella para llenar el vacío que dejó su mujer, o 2, que ella fuera la que abusara de su padre en un brote de su trastorno psicológico. Ambas cosas desembocaron en lo mismo. Su padre se resintió y le dijo que debería sentirse muy avergonzada por ello, así que ella, al escuchar esto, lo asesinó a sangre fría, quedando ella como la única heredera de la mansión Florbel. Y aquí es donde entraron en juego los 3 amantes o pretendientes que Justin tuvo durante su adultez. Para consolarse, comenzó una serie de relaciones amorosas, primero con Alois Racine, hijo de un noble llamado Lucien, al mismo tiempo que mantenía una relación con Basile Giroux y Malo de Vigny, que son los 3 hombres que vemos deambulando por la prisión. Esto causó un conflicto entre todas las partes, ya que estas personas sí que estaban verdaderamente enamoradas de ella. Sin embargo, Justin solo los utilizaba para divertirse y saciar su narcisismo. Estos 3 amantes se convirtieron en sus sujetos de prueba, los drogó, torturó y mutiló para su propia diversión. Escuchando uno de los gramófonos, Justin incluso le ordenó a Basile que elogiara su belleza. Sin embargo, la respuesta que dio no era la que ella quería, así que, en consecuencia, lo cegó. Justin también tenía en el bolsillo al jefe de policía local, Calais,
No obstante, había comenzado a sospechar de sus acciones y solicitó la ayuda del Dr. Fournier, el inspector Marot y el padre Héctor David para encontrar la forma de encarcelarla para siempre, pero fue más rápida y los encerró para convertirlos en los rehenes que vemos en la prisión. Poco después, Justin ingirió una pócima de amnesia para borrar su memoria, comenzando los hechos que vemos en el juego en 1858. 60 años de los incidentes de Dart Destin, en 1899 nos encarnamos en la piel de un hombre muy rico dedicado al mundo de la industria, llamado Oswald Mandus, que había regresado, como no, de una expedición en México que resultó un desastre y encima contrajo una enfermedad que le hacía tener sueños recurrentes sobre una extraña máquina. Al despertarse y abandonar la habitación, escuchó a Edwin y Enoch, sus dos hijos, llamándolo, pero durante la búsqueda la casa comenzó a temblar de pronto y Oswald escuchó que la antigua máquina, situada bajo la misma, comenzó a agitarse. Poco después recibía extrañas y misteriosas llamadas telefónicas procedentes de un hombre diciéndole que sus hijos estaban atrapados en las entrañas de la máquina que acababa de oír y para salvarlos necesitaba repararla. Así que dirigiéndose a las profundidades para ponerse manos a la obra y hacerlo, comenzó a recuperar algunos de los recuerdos que había perdido, porque por supuesto nuestro personaje padece de amnesia. A medida que avanzaba, se encontró con monstruos que patrullaban en los pasillos y pasarelas, tratándose de hombres cerdo, y poco después la voz que dijo a Oswald que reactivara la máquina para salvar a sus hijos, aunque lo traicionó, ya que se dio cuenta que estaban definitivamente muertos. Por tanto, este hombre misterioso lo único que pretendía era que Oswald arreglara la máquina para producir más cantidades de estos hombres cerdo, asaltar Londres y arrastrar personas hacia la misma para saciar su apetito. Pero eso no fue lo peor para él, ya que en este lapso de tiempo Oswald fue recuperando recuerdos poco a poco, dándose cuenta de que fue él quien mató a sus propios hijos y el creador de esta misteriosa máquina. Tras esto decidió bajar a destruirla definitivamente, sin embargo, el propio artefacto le suplicó que lo reconsiderase. No obstante, y haciendo caso omiso, Oswald la destruyó. A grandes rasgos, este ha sido un breve resumen de la trama, pero el grueso de la historia habita en el pasado de Oswald y especialmente en qué fue lo que ocurrió en esa misteriosa expedición. Así que vamos a profundizar más en su pasado. Como hemos dicho en el resumen de la trama, Oswald Mandus fue tiempo atrás un industrial muy rico, dueño de una fábrica de procesamiento cárnico. Oswald de por sí ya nació en el seno de una rica familia inglesa que tenía lazos prusianos de la que heredó el negocio, y años más tarde se casó con una mujer llamada Lily, pero a partir de aquí todo comenzó a empeorar. Este fatídico año 1890 supuso para Oswald un antes y un después en su vida tras el fallecimiento de su esposa por complicaciones tras el parto al dar a luz a los gemelos Enoch y Edwin. Oswald le prometió en su lecho de muerte que se haría cargo de ambos pequeños, pero como digo, este fue el detonante de las desgracias que vinieron a continuación. A finales de la década de 1890, Oswald decidió expandir y actualizar las fábricas de las que era dueño con una nueva maquinaria para aumentar su productividad y la seguridad en sus trabajadores, que es básicamente la máquina de la que hemos hablado en el resumen, y como podéis imaginar, esto no salió muy bien. Oswald gastó casi toda su riqueza en el desarrollo de esta máquina sin que prácticamente le reportara ningún beneficio. En consecuencia, perdió todo su dinero y el banco le negó los préstamos que solicitó, condenándolo a dilapidar la herencia familiar. Así que entró en la ruina económica siendo cuestión de tiempo que el banco embargara su propiedad. Fue en este momento cuando Oswald entró en una depresión muy severa y encontró unas anotaciones acerca de una investigación que llevaba a cabo su tío abuelo procedente del castillo de Brennenburg. Este tío abuelo no era otro que Daniel, así que aquí tenemos una pequeña conexión con los sucesos de Dart Destin. Al margen de esto, Oswald no tenía la menor idea de los riesgos que suponía acercarse tanto a los orbes como al Vitae, así que vio en ello una buena oportunidad de negocio para recomponer su economía y utilizarlos para acelerar el proceso de la máquina. Así que Oswald organizó una expedición utilizando las notas de Daniel, descubriendo que los orbes fueron trasladados a México al interior de una antigua tumba azteca, y decidió partir hacia allí con sus dos hijos. Una vez tuvo el orbe en su poder, comenzó a experimentar sucesos sobrenaturales. Al tocarlo, obtuvo inmediatamente visiones del futuro, concretamente el de sus dos hijos muriendo en la Primera Guerra Mundial. Así que para evitar que tuvieran una muerte agónica en las trincheras, los sacrificó en el altar del templo, y tras llevar sus cráneos a Londres, comenzó a padecer una extraña enfermedad. Este fue el punto que hizo cambiar radicalmente la perspectiva de Oswald. A partir de aquí comenzó a tener una visión distorsionada de todo lo que le rodeaba. Para él todo el mundo eran cerdos, pero a pesar de eso quiso cambiar el futuro previniendo a todos la llegada de esta guerra 15 años más tarde. Su cordura desapareció por completo, así que vio en la máquina una oportunidad para cambiar la situación. Comenzó a experimentar con el Vitae, compuesto X y partes de algunos recolectores traídos directamente desde el castillo, incluso fusionando células humanas con carne de cerdo. Pero esto no quedó ahí. Oswald utilizó a niños huérfanos como empleados para su fábrica a cambio de comida, como también a criminales
o personas sin hogar que deambulaban por Londres, las cuales murieron todas, algo así como lo que hizo en su día Daniel. En 1899, Oswald idealizó la máquina como si fuera una especie de dios que quiso utilizar para salvar a la gente de la guerra. Poco a poco fue construyendo una especie de ejército de hombres cerdo, es decir, criaturas salidas de la fusión de células humanas con células porcinas. Sin embargo, Oswald comenzó a sentir un profundo arrepentimiento, dándose cuenta de que lo que hizo estuvo mal y no era un salvador del mundo, así que, digamos, su parte maligna quedó atrapada en la máquina haciéndola consciente, siendo ahora capaz de comunicarse. Así que al verse a sí mismo como un monstruo y sin posibilidad de redención, Oswald trató de quitarse la vida electrocutándose a modo de sacrificio para destruir la máquina, y en un último esfuerzo intentó destruir todos los fusibles, cables e interruptores, terminando tanto con su propia vida como con la de la máquina, al estar unidos mediante un alma compartida. La máquina, a fin de cuentas, era el propio Oswald. Nos trasladamos atrás en el tiempo a la crudeza de la Primera Guerra Mundial en 1916, donde nuestro protagonista, un soldado francés llamado Henry Clement, en el frente oeste huye atravesando las trincheras ante los continuos ataques de los soldados alemanes, cuando su amigo, Agustín Lambert, le salvó cubriéndolo desde lo alto de una trinchera. Henry se ocultó a través de uno de los búnkeres que conectaba con el otro lado del perímetro, donde tras encontrarse sin salida ante un bloqueo, comenzó a perder el conocimiento debido a una granada de gas. Lambert fue en su busca cuando estuvo a punto de sucumbir y le ayudó a escapar entregándole una máscara para huir del gas. Cuando recuperó el conocimiento, Henry se encontró escapando del campo de batalla sin su compañero, pero caminando varios metros por tierra de nadie, vio al fondo una bengala y a Lambert atrapado y deshidratado al borde de la muerte en un agujero. Pero mientras Henry intentaba rescatar a su compañero, los soldados alemanes les dispararon, produciéndose una fuerte explosión, quedando inconsciente y, al parecer, Lambert muerto. Varios días más tarde, Henry se despertó en la enfermería de un búnker sin recordar absolutamente nada de lo que había sucedido, ni de cómo llegó allí, ni cuánto tiempo había pasado. El informe médico diagnosticó que Henry estaba sufriendo amnesia debido a un traumatismo craneoencefálico, provocado posiblemente por la explosión. El plan de los médicos era el de trasladarlo a un hospital, el de Saint-Étienne, para realizarle pruebas si no mejoraba en el transcurso de una semana. Henry decidió salir de la habitación en busca de alguien a quien pedir ayuda, pero todo estaba completamente vacío, sin señales de que hubiera nadie dentro del búnker. Avanzando encontró una fotografía de un sargento llamado Reynard, a quien al parecer le habían practicado una autopsia, algo espeluznante que hizo creer a Henry que incluso podrían estar haciendo experimentos con cadáveres o pacientes. Y más espeluznante además fueron las marcas que encontró en las paredes y rastros de sangre a lo largo de todo el búnker, lo que despertó las sospechas en Henry, especialmente cuando ese rastro de sangre conducía a un soldado malherido que le advirtió de que algo les había atacado. Por lo que dijo, todos los oficiales habían huido presas del pánico y que si quería escapar debía volar con dinamita a una de las salidas principales, ya que era la única manera de escapar, y para ello debía ir a la zona del arsenal. El soldado pidió a Henry que le disparara con un revólver para terminar con su sufrimiento, pero en el momento de ir a buscar balas a la despensa sucedió esto. Evidentemente, este acontecimiento a Henry le aterró, no sabía lo que se enfrentaba ni qué era aquello que había atacado a los soldados, así que para ayudarle a encontrar la salida activó el generador de electricidad y mediante las luces del búnker le resultara más fácil encontrarla. Pero durante esta búsqueda, explorando los distintos pasillos y entresijos del búnker, encontró a una criatura humanoide que deambulaba por las instalaciones. De todas maneras, la situación que se le presentó a Henry era la de abrir los diferentes caminos y áreas del búnker para avanzar y encontrar la salida, entre ellas el cuartel, el área de mantenimiento o la prisión, lugar muy importante para entender algunos de los sucesos, ya que en cada área y en cada habitación de los miembros que conformaban el búnker, Henry podía encontrar información sobre todo lo que ocurrió. Pero en eso profundizaremos luego. Una de las notas más importantes fue la que encontró en el diario de Lambert, junto a una fotografía de su familia sobre su cama, diciendo que fue él quien salvó a Henry en el cráter para llevarlo al búnker, así que esto nos esclarece que Lambert no murió en la explosión. Pero dejando esto a un lado, cuando llegó a la prisión tras activar los paneles eléctricos para los controles de las celdas, encontró un documento perteneciente al prisionero 73014, un soldado de reserva alemán perteneciente a un grupo de 20 que fueron enviados a zonas de interrogatorios, todos excepto a él, pensando que se trataba de uno de los oficiales. El sargento Joubert dio con uno de los descubrimientos más importantes encontrando una serie de antiguos túneles romanos que parecían dirigirse hacia las líneas enemigas alemanas. Planearon un ataque sorpresa y les llevó a encontrar a los 20 reservistas que he mencionado antes, así que tratando de hacer una representación gráfica de todo el entramado de túneles recientemente descubiertos, un miembro del servicio especial llamado la
LaRue advirtió de que estos túneles tenían algo diferente, algo, digamos, sobrenatural, cuando vio un líquido brillante filtrarse a través de las paredes más profundas. Lo extraño de todo aquello no era el líquido en cuestión, sino que esas paredes desaparecen en cuanto se daba la vuelta y tan pronto una luz parpadeaba delante de él, sentía la presencia de algo que no era de este mundo. Uno de los documentos que encontramos es el diario de un hombre llamado Toussaint, quien explica y relata unos extraños sueños que ha tenido relacionados con un ritual en que, rodeado de otras personas con el rostro cubierto, bebe un líquido dulce y espeso, embriagador, pero al mismo tiempo repulsivo, parecido al que se filtra por las paredes del túnel. Al ingerirlo sentía una extraña sensación de calidez y éxtasis en el cuerpo, al parecer un fluido de otro mundo relacionado con la inmortalidad. Fournier, uno de los oficiales al mando, fue perdiendo poco a poco la cordura y decidió dinamitar la salida principal para dejar a la criatura que les atormentaba atrapada en los túneles, aunque eso conllevara sacrificar la vida de sus soldados, a los que consideraba unos cobardes por no enfrentarse al monstruo. A su vez, este oficial afirmaba que uno de los soldados había matado a Reynard, sin embargo su cadáver había sido salvajemente mutilado, no parecía una muerte provocada por un soldado. Después de desenterrar los antiguos túneles romanos, se liberó al parecer a una antigua entidad demoníaca que descansaba en las entrañas del búnker. Esta entidad se alimentaba de todos los seres humanos que encontró a su paso y que se protegían de la guerra por sus pasillos, pero lo cierto es que lo que habitaba por los túneles era algo mucho peor si cabe. Henry finalmente logró abrirse paso hacia los túneles romanos, los cuales llevaban al cráter donde Lambert había estado inconsciente. Por tanto, los túneles conectaban directamente con dicho cráter. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? Bueno, la cantimplora con la que Henry dio de beber a su compañero no contenía agua, sino el fluido del que hemos hablado antes y que se filtraba por las paredes de los túneles. Este fluido lo que hizo fue directamente revivir a Lambert, sintiéndose más fuerte y con mucha más vitalidad, pero al mismo tiempo extrañamente hambriento y atraído por la sangre que además vio en sus propias manos y cada vez se siente con menos control sobre sí mismo, con la idea de matar a más personas. Por tanto, el líquido que rezumaba de las paredes de los túneles fue el que le hizo convertirse en un monstruo sediento de sangre, el mismo monstruo que acechaba a los soldados en el búnker. Este líquido, al parecer, transformaba a todo aquel que lo bebía, convirtiéndolo en una criatura despiadada con el único objetivo de consumir sangre para satisfacerse. No se sabe del todo la procedencia de este extraño fluido ni los componentes que tiene, pero todo aquel que lo bebe se transforma en algo como Lambert, lo que también explicaría el por qué las ratas que Henry encuentra a lo largo y ancho de los pasillos del búnker se volvieron mucho más grandes y agresivas. Henry posteriormente se enfrentó al monstruo que una vez fue su compañero Lambert, de quien logró escapar cuando encontró una grieta que le permitió dejar atrás el búnker, aunque con la terrible consecuencia de dejar la salida abierta liberando al monstruo. Pero mientras Henry cayó colina abajo, aterrizó en una zona de barro rodeada de los cadáveres de sus compañeros, viendo sobre él los ataques del ejército alemán. Bien, vamos a adentrarnos, nunca mejor dicho, en los túneles donde tienen lugar los sucesos de esta historia, porque como en todo buena amnesia, los protagonistas no saben qué es lo que les ocurrió antes de la desgracia que hayan vivido. Para entenderlo todo mejor, tenemos que estar muy atentos a los documentos que encontramos y averiguar con un poco más de detalle qué fue lo que sucedió. El 30 de abril de 1916, un grupo de ingenieros decidió hacer una obra para excavar unos túneles romanos con la idea de que el ejército francés los utilizara para realizar un ataque sorpresa a las tropas alemanas. En el interior de estos túneles se encontraron diferentes escritos en latín y algunas vasijas y urnas de la época romana. El 5 de mayo, Johannes le escribe una carta a su mujer Amanda diciendo que de madrugada se había despertado al escuchar unos extraños ruidos procedentes de los túneles. El miedo entre los soldados era cada vez mayor y al entrar a investigar la procedencia de esos ruidos, escuchó algo que iba rápidamente hacia él, pero se trataba de Toussaint, diciéndole con total convicción que había algo muy extraño ahí abajo. Posteriormente también encontraron unos textos que en un principio todos pensaban que eran de origen romano, pero en realidad eran latinos y no hablaban sobre ningún tipo de referencia cultural, sino que eran de carácter religioso. Al parecer, aquellos que los escribieron habían encontrado un remedio a la inmortalidad humana, haciendo también referencia a un lado oculto de corte espiritual. Una especie de portal al infierno, por decirlo de alguna forma. Como he dicho, en el resumen, LaRue
desconfiaba del fluido que emanaba a través de las paredes de los túneles. Una noche, de pronto, algunas de esas paredes desaparecieron y al mismo tiempo notaba la presencia de algo sobrenatural, especialmente al ver el parpadeo de una luz que al parecer estaba llamándole. Esto le llevó a obsesionarse con lo que había visto aquella noche. Neuer le escribió un informe diciendo que estos túneles eran utilizados por los romanos para celebrar bacanales y festivales llenos de combates y sacrificios. Todo ello tenía lugar en una arena sobre una gran fosa. Estos rituales, según Toussaint, son los protagonistas de algunos de los sueños que tiene, en los que se veía rodeado de personas mientras ingería el extraño líquido dulce que le llenaba de éxtasis y deseos carnales. Larue intentó advertir y convencer a sus compañeros del búnker de todo lo que había visto. Sin embargo, fue tomado por un loco, así que fue sancionado por el alto mando. Neuer, en cambio, sí que temía la posibilidad de que esa misteriosa entidad que acechaba en las sombras venga por él. Pero daba lo mismo, porque Renard ordenó al equipo de ingenieros que continuara con la excavación. Todos los altos mandos pensaban que esto era una invención de Neuer y estaba alterando y poniendo nerviosos al resto de soldados. No obstante, Neuer supo de primera mano que el resto del grupo también habían soñado cosas similares, pero decidieron no contar nada por miedo a ser castigados. Días más tarde decidió emprender por sí mismo una investigación para terminar de una vez por todas con lo que fuera que hubiera en los túneles, cuando una noche 2 soldados lo encontraron chillando y gritando durante horas sin parar. Neuer cayó en la locura, así que tras lo que sucedió, un grupo de hombres decidió robar dinamita del arsenal y utilizarla para sellar los túneles que encontraron. Después de unos días de investigación, los oficiales consiguieron sacar información acerca de esta operación llevada a cabo por algunos soldados para bloquear las salidas del túnel, confesiones que implicaban a Nicolai, Toussaint, Larue, Renoir y Ossan Sabel, uno de los ingenieros. 4 de ellos fueron encarcelados hasta que comenzase un consejo de guerra. Uno de ellos, Toussaint, desapareció especulando que podría estar muerto a causa de la explosión. Todos ellos explicaron el porqué de sus acciones. Dijeron que lo habían hecho para salvar a sus compañeros ante una amenaza real. Pero el oficial Reinhardt no se lo tomó así y pensó que esto daría una ventaja táctica a sus enemigos. Además, el búnker y parte de los túneles quedaron destruidos, lo que consideró como algo de extrema gravedad. Sin embargo, el plan funcionó, ya que las pesadillas comenzaron a cesar y no volvieron a escuchar más ruidos. En cambio, varios de los integrantes de esta explosión fueron torturados como castigo por los oficiales Reinhardt y Delphi. Para entender mejor los hechos que sucederán en Amnesia Rebirth, debemos rememorar lo acontecido en la expedición que Herbert organizó a Argelia en busca del orbe. Recordemos que el propio Herbert presionó a sus hombres a adentrarse en la vieja tumba de Tinhinan, llevándolos al borde de la locura. Pero en su diario, él encontró otro orbe que despertó la ira de la sombra, abalanzándose contra toda la expedición, siendo brutalmente asesinados. Él lo que pensó en primera instancia fue que los asesinatos fueron cometidos por sus propios hombres presos del pánico, por lo que tomó medidas extremas para controlar la situación. Y acto seguido ordena a uno de sus hombres, Abdullah, a contactar con las autoridades argelinas en busca de ayuda. Tras estos hechos, solamente 2 días más tarde, como hemos dicho, la expedición fue destruida por la sombra y Herbert pasó sus últimas horas corriendo desesperadamente a través del desierto intentando escapar de ella. La policía armó un equipo de búsqueda para encontrar los restos de la expedición, sin embargo encontraron el campamento pero sin rastro ni de ellos ni del propio Herbert. Los cuerpos nunca fueron encontrados. Los sucesos de Amnesia Rebirth ocurren 98 años más tarde de la fatídica expedición de Herbert y los acontecimientos que vivió Daniel en el castillo de Brennenburg. El 3 de marzo de 1937, Anastasie Trianon, conocida como Tassie, una ingeniera francesa, viajaba junto a su esposo Salim a bordo del Cassandra, en una ruta entre Argelia y Mali para una expedición en esta zona del África colonial. Lo que prometía ser un viaje que sirviese como desconexión emocional ante la pérdida de su hija a causa de una enfermedad, se convirtió en una pesadilla cuando el motor del Cassandra comenzó a fallar, estrellándose en un desierto de Argelia. El avión transportaba a 12 pasajeros, de los cuales tenéis que recordar solo a 2 de ellos, que son Hank, líder de la expedición, y el Dr. Metzier. Tassie se despertó y descubrió que todos sus compañeros, incluido su esposo, habían desaparecido sin dejar ningún rastro y, como no, también sufre de amnesia. Solamente recordaba el accidente, pero no cuánto tiempo había permanecido inconsciente. Al avanzar a través del desierto, intentando buscar cobijo para protegerse del sol, encontró una antigua cueva llena de signos de que el equipo con el que viajaba había estado ahí hace poco tiempo. Por tanto, se pone en su busca pensando que no han podido ir muy lejos, pero no estaba del todo en lo cierto, y en eso profundizaremos más tarde. Las pistas dejadas por Salim la llevan a lo más profundo de la cueva, donde los diferentes documentos e ídolos tribales nos hablan de un misterioso guardián llamado Tin Inan.
Pero poco tiempo después, Tasi se dio cuenta de que estaba en posesión de una antigua reliquia llamada amuleto de viajero, que básicamente era capaz de abrir grietas en el mundo real y que permitían viajar a otros mundos de carácter alienígena. Lo más extraño para Tasi eran los recuerdos de que estaba embarazada en un estado mucho más avanzado de lo que ella pensaba. Pero esto no fue lo peor para ella, porque más adelante encontró el cuerpo sin vida de Salim, quien había sucumbido a las mortales heridas sufridas tras el accidente. Tasi dejó atrás a Salim y llegó a un antiguo fuerte francés abandonado tras salir de la caverna, donde al parecer una fuerza desconocida había aniquilado a toda la guarnición militar, una fuerza que también la perseguía a ella, probablemente la Sombra. Pero para su sorpresa consiguió comunicarse por radio con el Dr. Metzier, superviviente, y que le indicó dirigirse al pueblo más cercano donde se encontraban él y Yasmín, siguiendo una bocanada de humo que habían dejado a modo de señal. Dentro de este fuerte vio a criaturas que no eran de este mundo, la perseguían y al parecer eran los responsables de la muerte de la milicia que vigilaba el complejo. Vamos a hacer un breve paréntesis para hablar sobre la entidad que ha acosado a todos los personajes de la saga Amnesia. La Sombra ha aparecido desde Dark Descent acosando e intentando tomar la vida de Daniel, pero en realidad no se trata de un espíritu vengativo. La Sombra, como he ido diciendo durante el vídeo, es un protector de estos orbes que, de alguna manera, estaban vinculados a una antigua religión llamada mitraísmo, presente del siglo I al IV. Los orbes se consideran artefactos mitraicos sagrados y la Sombra fue una creación de la diosa Mitra para protegerlos. Este ente persigue a todo aquel que haya tenido contacto con estos orbes, matando a quien se ponga en su camino para recuperarlo. La Sombra es un ser incorpóreo, pero que deja un residuo rojo carnoso similar al de una telaraña, que es el que Daniel veía en Brennenburg. Al escapar camino al pueblo, Tasi comienza a tener vagos recuerdos sobre el fuerte en el que se encontraba. Su expedición estuvo anteriormente en él, pero muchos de ellos fueron malheridos por la entidad que la estaba persiguiendo. Pero dejando este recuerdo a un lado, Tasi quedó atrapada en un extraño edificio perteneciente al mundo alienígena que había visto tras una de las grietas de la caverna. Esta instalación fue construida por una antigua raza extinta llamada los Constructores de Puertas, una civilización que fue tiempo atrás capaz de atravesar mundos. No obstante, Tasi, de camino hacia la señal de humo para encontrarse con sus compañeros, vio que la arena por la que pisaba cedió, quedando atrapada en una nueva zona subterránea perteneciente una vez más a ese otro mundo que ya había visto antes. Allí Tasi comenzó a sentir su cuerpo mucho más pesado, descubriendo que, de inmediato, estaba embarazada de 6 meses debido a que el tiempo en este mundo transcurre de manera distinta. Para ella habían sido solo unas horas. Pero no solo eso, además encontró los cadáveres mutilados de una expedición anterior, precisamente la dirigida por Herbert años atrás, además de ser perseguida por Leon de Vries, uno de los miembros del Cassandra que al parecer se había convertido en un monstruo. Fue tras esto cuando Tasi encontró un antiguo portal que, pensó, podría servirle de ayuda para escapar del mundo en el que se encontraba. Sin embargo, al intentar abrir la grieta, todo se derrumbó de inmediato y perdió el conocimiento. Tras despertar y avanzar por estas instalaciones alienígenas, volvió de nuevo al portal que necesitaba para escapar de ese lugar, activándolo con un orbe que había encontrado. Pero desafortunadamente, cuando lo activó, fue transportada a otro lugar diferente. En esta nueva zona descubrió por un escaneo que el feto que llevaba en su interior padecía la misma enfermedad que mató a su primera hija, una niña llamada Alice. Y es en este momento cuando Tasi conoció a la emperatriz Tiana, la mandamás de aquel extraño mundo. Le dijo que para salvar a su hija de la enfermedad debía encontrar una sustancia llamada Vitae, esa esencia extraída del sufrimiento de la que hemos ido hablando durante el vídeo. Así que la única forma de conseguirla es torturando a un ser humano. Ahora vamos a adentrarnos un poco en ese otro mundo para saber más acerca de él. La mayoría de sus habitantes son seres de piel azulada y aspecto humanoide que utilizaron el Vitae para extender sus vidas conectadas a máquinas que son impulsadas por este soporte vital. Véase, por ejemplo, la propia emperatriz Tiana, de la que hablaremos después. Los monstruos que encontramos son supervivientes encargados de conseguir Vitae en el mundo real y así seguir con vida durante muchos más años. Su civilización se basaba sobre todo en la alquimia y en una tecnología mucho más avanzada que la del mundo de los humanos. Un ejemplo de esta tecnología fue el uso de portales para viajar a otros mundos ajenos al suyo. Alexander afirmó que la humanidad ni siquiera existía cuando comenzó esta civilización y el uso de la electricidad estaba mucho más desarrollado como fuente de energía desde antes de que se inventara incluso en la Tierra. Con esto quiero decir no solamente la capacidad de esta civilización para desarrollar tecnología, sino que el tiempo avanza de manera diferente en comparación al de la Tierra, como hemos visto en el caso de Tasi. Transportada de nuevo al desierto, Tasi llega al pueblo en el que había quedado con ver a Yasmín y Metzier, pero descubre que todos sus habitantes habían sido asesinados.
El Dr. Metzger le indicó que se dirigiera a una torre cercana, pero pisó una trampa que llamó la atención de Yasmine, quien merodeaba cerca. Yasmine se había convertido en un demonio necrófago, al igual que Leon en su encuentro anterior, confesando que ella había sido la causante de los asesinatos en la aldea y ayuda a Tasi a escapar, advirtiéndola de que corra antes de que se complete su transformación y no sea dueña de sí misma. Pero esto no duró mucho tiempo, puesto que a pesar de correr, Yasmine la atrapó para cazarla, aunque al instante recibió un disparo del Dr. Metzger, poniendo a salvo a Tasi y llevándola a una cueva cercana para que pueda dar a luz. Sin embargo, Metzger huyó con el bebé y el amuleto de viajero a través de una grieta cercana de regreso al otro mundo. Tasi vio que Amari, su bebé, ya no estaba con el doctor, y en un arrebato de ira desmedida, Tasi se convirtió en uno de los necrófagos, acabando con la vida de Metzger. La emperatriz le dijo a Tasi que la única forma de curar a Amari es mediante el Vitae. Le imploró que la dejase con ella para curar su enfermedad y cumplir su deseo de ser madre. Realmente, a partir de aquí se abren varias posibilidades. Tasi se tiene que enfrentar a la decisión de dejar a su hija con Tiana para que pueda vivir o bien escapar con ella. Si elegimos irnos dejando a Amari en el otro mundo, Tiana prometerá cuidar de ella y curar su enfermedad. La emperatriz la convierte en un necrófago vagando por el otro mundo con sus recuerdos fragmentados. La otra opción es marcharnos con Amari. Tasi no se transformará en necrófago, pero la enfermedad de la pequeña permanecerá durante un periodo de tiempo incierto. Ambos personajes despertarán en su mundo. Ahora recapitulemos hasta el momento en el que el Cassandra se estrella en el desierto y qué ocurrió antes de la amnesia de Tasi. Este accidente provocó que varios de los tripulantes murieran y otros acabaran gravemente heridos, incluido Salim. Hank, líder de la expedición, intentó ayudar a los pocos supervivientes buscando un refugio temporal en una cueva para realizar inmediatamente primeros auxilios, según las indicaciones del Dr. Metzger. Mientras los supervivientes eran atendidos, Hank llamó a Tasi y a una joven llamada Yasmine para ir a buscar ayuda a una montaña cercana, ya que sus provisiones eran bastante limitadas. Sin embargo, Tasi no quería dejar solo a Salim, pero aún así cedió ante la insistencia de Hank y lo acompañó. Después de una larga caminata en busca de ayuda, Yasmine dio con un ídolo conocido como Tin Hinan y que reconoció como la madre de los tuaregs. Tras esto, llegaron al fuerte y el grupo fue atacado por unas criaturas llamadas necrófagos, y viendo la situación, todos ellos intentaron abandonar rápidamente el lugar. No obstante, cuando estaban a punto de irse, uno de los miembros del grupo fue atacado presuntamente por la sombra, obligando al resto a dejarlo atrás. Poco después, Hank también fue atacado y malherido antes de llegar a una zona llamada el Oasis, el lugar donde vieron a la emperatriz Tiana por primera vez. Su intención, lejos de ser maligna, a pesar del peligro que el grupo sentía, quiso prestar asistencia y ayuda para salvarlos, y Tasi aceptó su oferta en contra de la opinión del resto. Tiana la proporcionó un amuleto para abrirse paso a su mundo a través de grietas. Este amuleto era, adivinad, el medallón de viajero que precisamente Tasi tenía puesto antes del accidente. Dos de los miembros del grupo, Richard y Sterling, se perdieron por los entramados de este otro mundo sin volver a saber nada de ellos. Por otro lado, junto a Tasi estaban Malik, Yasmine, Leon, Hank y el Dr. Metzger, pero evidentemente Tiana no iba a ayudar al grupo por simple altruismo. Este ser les propuso un trato: salvar la vida de todo el grupo y sacarlos del desierto a cambio del feto que Tasi llevaba en su interior. Por eso encontró al grupo, porque notó la presencia cercana de este embrión. Evidentemente todos ellos presionaron a Tasi para que aceptara, sin embargo ella no estaba segura en absoluto. No quería perder a otro hijo, así que declinó la oferta. Tiana conocía y daba por hecho que esto ocurriría, así que pidió al grupo que bebieran agua curativa procedente de una fuente. Esto los salvó, los curó de sus heridas y a su vez los sació de comer y beber durante varios días. Pero, ¿dónde está la trampa? Todo era un truco para que se convirtieran en necrófagos, lo que explicaría por qué Tasi encontró a Yasmine o Leon transformándose en ellos, incluso ella misma presentando esos mismos síntomas al final del juego. Hank fue el primero en transformarse y asesinó a Malik, terminando él mismo con su propia vida después. El resto del grupo escapó a través del desierto, separándose, y Tasi llegó a los restos del Cassandra antes de desmayarse. ¿Recordáis lo que os dije al comienzo del vídeo de que en realidad la línea de tiempo de Amnesia comienza en el siglo IV? Pues tiene su origen con el reinado de la emperatriz Tiana, incluso antes de esta fecha porque ella forma parte de una dinastía conocida como Urnaya, y Tiana fue la séptima emperatriz en gobernar tras la muerte de su madre Atua. Pero no ansiaba el poder, lo que ella buscaba por encima de todo era la maternidad. Tiempo más tarde a su coronación, decidió casarse con un príncipe que pudiera darle un bebé, pero ninguno de los pretendientes cumplió sus deseos. Y así que alquimistas y sabios le dieron una poción mágica que le haría vivir para siempre, el Vitae, que además la ayudó a superar una enfermedad que destruyó su útero impidiendo que se reprodujera. Tiana necesitaba grandes cantidades de Vitae para mantenerse con vida, y la extracción del mismo por parte de los necrófagos causó una conspiración para asesinarla llevada a cabo por un alquimista llamado Kita, quien veía cruel y egoísta el proceso de extracción del Vitae.
Esto llevó a su ciudad a enfrentarse en una rebelión o conflicto, provocando una gran destrucción y convirtiendo a los alquimistas en espectros. Y para concluir esta línea temporal vamos a dar un repaso para ver las conexiones que tenemos entre los diferentes títulos de la saga, porque hay algunas cosas que están vinculadas unas con otras. Los orbes son una parte fundamental en cada historia, ya que prácticamente todas giran en torno a ellos, siendo uno de los elementos más importantes. Si recordamos al barón Alexander de Brennenburg, en realidad era un ser de otro mundo que necesitaba el Vitae y el orbe para regresar. Por tanto, ese otro mundo es el que Tasi y su expedición descubrió en Argelia, al igual que el orbe que encontró Daniel en la tumba de Tinhinan, en el mismo lugar después de quedar atrapado. A Daniel se le cayó el orbe cuando se dispuso a huir, rompiéndose en varios trozos llevándolos consigo a Londres. En el campamento abandonado que Tasi encontró podemos ver algunas notas escritas por la expedición del mismísimo Herbert, donde incluso hace referencia a Daniel cuando lo envió a Brennenburg tras destruirlo. Como digo, son artefactos muy importantes en la saga. En Matching for Pigs, Oswald utilizaba uno como fuente de energía para aumentar el poder de la máquina. De hecho, una de las notas que encontramos dice que puede sentir un orbe en un cuerpo de recolector enviado desde el castillo de Brennenburg. También tenemos otros vínculos relacionados con el Vitae. En Rebirth, la expedición de Hank estaba muriendo poco a poco a causa de la deshidratación en el desierto, cuando Tiana se apareció ante ellos dándoles de beber un extraño líquido que les recuperó por completo. No obstante, este agua hizo que la expedición se transformara en necrófagos. Esa agua es la misma que Henry le dio de beber a Lambert en Amnesia de Búnker, mientras estaba atrapado en el cráter, convirtiéndose en un necrófago. De hecho, el diario que escribe Toussaint nos relata los sueños que estaba teniendo últimamente acerca de un ritual en el que bebe un extraño líquido alrededor de rostros ocultos y sirviendo a una misma señora en su reino infinito. Esto se refiere al reino de la emperatriz Tiana que ve en estas alucinaciones. Luego tenemos los túneles de origen romano vinculados al mitraísmo, una antigua y misteriosa religión muy extendida entre el Imperio Romano en la que se rendía culto a Mitra, la deidad del sol. Los orbes fueron artefactos mitraicos de gran poder que estaban conectados al relicario del viajero, el objeto que Tasi utilizaba para viajar entre las grietas al otro mundo y que Alexander quería reconstruir para volver. Ambos mundos están de alguna forma interconectados en las diferentes entregas, como hemos estado comentando, y en esta parte hemos visto solo algunas de ellas. Así que por aquí dejamos la explicación y cronología de esta saga, intentando tocar todos los aspectos de los diferentes juegos. Espero que te haya gustado, ya sabes que puedes dejarme un comentario abajo, en Twitter o en el server de Discord que tenemos, y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices.